Ahora sí toca hablar del que de verdad era el inicio de la fase 4. Finalmente volvemos con las películas y qué bueno que ya las series me estaban consumiendo. Aunque a pesar de que la mayoría de la gente tiene la percepción de que Marvel murió en Endgame, hasta ahora las 3 series que dieron inicio a esta fase fueron más que decentes. Creo que la que empezó a dar problemas fue esta peli. Sin embargo, aun cuando Black Widow evidentemente no es perfecta, está lejos de serlo, creo que mi opinión distará mucho de la mayoría porque a mí me gusta, no me parece que esté mal. Por favor, chicos, no es tan obesa. De todos modos, creo que la percepción alrededor de esta película no es tan mala ni buena, creo que es de olvido total. La mayoría ni se acuerda de que existió y eso lamentablemente fue por culpa de cosas ajenas a su control. Ya hablamos hace unos cuantos videos sobre que la idea de hacer una película de Black Widow estaba sobre la mesa desde hace bastante tiempo, pero por diversos factores como un calendario muy saturado para la fase 3 o las trabas que ponía Ike Perlmutter para desarrollar proyectos protagonizados por superheroínas hicieron que el proyecto fuera atrasándose. Cuando Feige por fin fue libre de hacer lo que le diera la gana, decidió mejor que su primer superheroína sería la Capitana Marvel, supongo que en busca de crear un icono más para la franquicia. Pero eso no funcionó, ¿sí? Y ya les comenté que eso me parece una terrible decisión, porque si alguien se merecía el lugar y el éxito que tuvo Capitana Marvel era nuestra querida Natasha. Algo que se discutió mucho durante su desarrollo fue si debían hacer una película actual o una precuela centrada en su origen. Como ambas ideas les parecían interesantes, agarraron las dos a la verga. Pero viendo el prólogo de la película, creo que debieron elegir la de hacer una peli de origen. La historia comienza en 1995, en Ohio, con la pequeña Natasha, que por alguna razón que no logro comprender trae el pelo azul. No sé si era moda de los 90s o que a esta chica le encanta cambiarse el cabello. Pero como sea que fuera, por cierto, qué buen cast fue la hija de Mila Jovovich. No mames, no solo es un clon de su madre, nunca mejor dicho, sino que sí da muy bien el gatazo de una Scarlett Johansson niña, muy bien ahí con el cast. Pero en fin, Natasha vive feliz y tranquila en los suburbios con sus padres y su hermanita Yelena. Sin embargo, ¿que no Natasha se supone que era rusa? ¿Por qué vive una vida tan idílica en la Norteamérica de los 90s? Pues porque todo es una farsa. En realidad, los cuatro están ahí como espías en una misión para robarle a S.H.I.E.L.D. toda la información referente al Soldado del Invierno. El papá es Alexei Shostakov, un super soldado ruso, sí, otro más. La mamá es Melina Vostokov, la Iron Maiden, pero no la banda, sino una tipa que es parte del programa de viudas negras del Cuarto Rojo, lo mismo que Natasha y Yelena, niñas abandonadas que adiestran desde chiquitas para convertirlas en asesinas. Y bueno, me he dado cuenta de que no hay video de Marvel en el que no mencione Agents of S.H.I.E.L.D. por alguna razón, y por eso créanme que me estuve contuviendo en estos últimos videos, pero hoy no lo puedo resistir. Aunque no mencionaré Agents of S.H.I.E.L.D., mencionaré Agent Carter. Si ambas series fueran canon, el Cuarto Rojo existe desde hace más tiempo que el propio Capitán América. En esa serie aparecía una especie de Black Widow, a la que creo que nunca llamaron así, ya no recuerdo, pero si es que no me equivoco, supongo que no podían por temas legales y porque no son canon. Pero volviendo con la peli, en esta pequeña escena hay muchos detalles ocultos en el comportamiento de los cuatro personajes. Primero centrándonos en las niñas, a Natasha todo el rato la vemos a la defensiva, trata de disfrutar su tiempo ahí porque sabe que nada de esto es real y eventualmente tendrán que irse, mientras que Yelena, como es más chica, para ella esta es su vida, no parece recordar que viene de Rusia y de verdad cree que todos ellos son su familia, por lo que es una niña normal, común y corriente, dulce y tierna, un amor de persona que sin mucho problema se convertirá en el mejor personaje de esta saga del UCM. ¿Y yo qué? También hay pequeños detalles con los padres, pero los hablaremos al rato. Avanzando un poco más con el prólogo, llega el día en el que se tienen que ir porque Alexei finalmente consigue lo que fueron a buscar, así que en un tristras se preparan para escapar del país, dejando toda esta vida atrás. Ni un mísero libro dejan que Natasha se lleve, y con bastantes dificultades logran huir de S.H.I.E.L.D. en una avioneta para llegar con el responsable de todo, Dreykov, un personaje que ya habían mencionado muy por encima en Avengers cuando Loki intimida a Natasha, y fue un buen detalle que exploraran esta pequeña semilla que dejaron. Pudieron hacerlo mejor, pero no nos adelantemos. Al llegar con Dreykov, por supuesto que la farsa se acabó. Melina salió herida del escape, así que se la llevan sin más, sin despedirse ni nada. Alexei entrega el disquete en espera de una recompensa porque, dato no menor, Alexei es el Capitán Rusia. De alguna manera que nunca lograremos comprender, lograron replicar el suero del supersoldado otra vez en él y solo en él. ¿Por qué no lo usaron contra los americanos? No sabemos. ¿O por qué no se crearon un ejército de supersoldados para ganar la Guerra Fría? Tampoco sabemos. ¿O por qué causa, motivo, razón o circunstancia decidieron dejar de usar a Alexei como el Red Guardian sin sentido alguno? Porque esa es la recompensa que busca Alexei, que lo dejen volver a ser Red Guardian, porque Rusia lo desechó completamente. Pero
¿por qué Rusia abandonaría a su Capitán América si es una forma de ponerse por delante de Estados Unidos? Es imposible de explicar. Sé que eso no ayuda mucho. No ayuda nada. Como sea, Natasha y Yelena también deben ser entregadas a Dreykov para comenzar con su adiestramiento, pero sabiendo lo que les espera, Natasha intenta defenderse para que no se las lleven. Sobre todo quiere proteger la inocencia de su hermana, pero lamentablemente es inútil. Alexei la calma siendo un poco hijo de perra porque él también sabe perfectamente a dónde se las van a llevar y en lugar de hacer algo por ellas, deja que se las lleven. Para este detalle hay una respuesta no tan canónica, pero la dejaremos para el video de Thunderbolts. A menos que no los encuentre o que se me olvide. Y así comienza la intro y la mejor escena de la peli. Con un cover todo edgy creepy de Smells Like Teen Spirit, vemos muy superficialmente el adiestramiento de las viudas negras, que literal parece un video turbio sacado de la Deep Web. Y es que no hay que ser muy listos para entender que todo esto del cuarto rojo y las viudas negras es claramente una alegoría a la prostitución. Un tema súper denso que daba para una película muy fuerte, pero también muy interesante. Y es que Black Widow tampoco es el personaje del siglo con más potencial del mundo. La verdad no creo que dé ni para una trilogía de películas, pero el concepto y su origen sí que es interesante. Además, como Natasha logró convertirse en un personaje secundario muy querido de este universo, descubrir su pasado turbulento daba mucha curiosidad, y este pequeño montaje al menos cumplió un poco con eso. Si la película entera hubiera tenido este tono y se hubieran animado por una historia mucho más adulta, bien hecha, centrándose en el origen y la transición de Natasha de asesina a heroína y con todo el peso que el subtexto de las viudas negras conlleva, Marvel aquí se pudo sacar una peli digna de Oscar. Habría llamado la atención de todo el mundo. Tan cerca estuvimos de la gloria, así de cerca. Pero bueno, obviamente no lo hicieron. En aquel entonces Marvel aún no daba el paso que ya se atrevieron a dar de contar historias más subidas de tono, además de que, como les digo, Black Widow se convirtió en un personaje muy popular a lo largo del UCM, siendo la heroína de muchas niñas, que de seguro esperaban una película de ella. Para esas niñas, que su primer película tuviera el tono turbio de este montaje, las habría traumatizado de por vida. Por lo que sí, entiendo que no hicieran algo tan fuerte, pero pues es una pena porque tenían el potencial para hacer algo muy bueno. Qué pena. En fin, acabando este prólogo, saltamos hasta 2016, una semana después de Civil War. Natasha también se volvió fugitiva por haber traicionado a los perdedores del Team Iron Man, y en lo que Steve reúne a toda la banda, ella se va por su cuenta, siendo perseguida por el general Ross, que no sé si fue intencional o ya tenía problemas William Hurt, capaz que un poco de ambos, pero la verdad sí se veía bien traqueteado aquí el pobre señor. Sin embargo, digo que sí tiene algo de intencional porque canónicamente en el UCM Ross anda mal del corazón como desde 2011, luego por eso se da toda la historia de Capitán América 4, pero bueno, ese es otro tema. Natasha sin mucho problema logra pasar desapercibida con ayuda de un random que consigue cosas para fugitivos como por arte de magia, que no recuerdo su nombre y tampoco es relevante la verdad, solo es como el buhonero de Resident Evil, pero sin nada de aura, que aparece con lo que necesitas cuando más lo necesitas. Welcome. Natasha vive tranquila un ratillo en su casa de campo hasta que se le chinga el generador y debe ir por más gas. Ay, caray. Qué caras te da la vida, ¿no? Pero a ver, hablando en serio, esto sí vale la pena mencionarlo porque Scarlett Johansson es una actriz que públicamente se ha quejado de la cosificación hacia la mujer en Hollywood y cómo normalmente le hacían preguntas muy estúpidas como que qué dietas hacía para mantener su físico. De hecho, dijo explícitamente que no le gustaba cómo la retrataron en Iron Man 2, que la verdad no lo vamos a negar, en esa peli era más una sex symbol que un personaje, es cierto lo que dice, pero que acá en su película, según ella, eso se dejó completamente de lado. Y yo no estoy tan de acuerdo, quizá no salga encuerada o con un traje tan pegadito, pero hay un par de primeros planos bastante largos enfocados en, pues, lo mero bueno. Acá claramente no creo que nadie esté viendo el bidón de gasolina. Y bueno, dices, a lo mejor agarró un director y el director es hombre y ya sabes cómo son, pero no, es mujer y bueno, quizá digas, pues es un poco traviesa, pero tampoco, porque aun si lo fuera, acá la propia Scarlett Johansson fue productora de la película. Ella decidía lo que se hacía y lo que no, así que es muy curioso que quejándose abiertamente de este tipo de cosas, su película no esté muy alejada de lo que le molestaba. Igual todo esto no es queja, solo es una observación. Mientras que hacía sus cosas en el pueblo, de repente se le aparece un vato súper habilidoso con un traje de mierda que los hispanohablantes lo conocemos como el supervisor. Él está ahí no por Natasha, sino para robarle unos sueros que aparecieron misteriosamente en sus cosas. Natasha logra librarse de él con los sueros y junto a ellos venía la foto de ella y Yelena de chiquitas. Y es que mientras todo esto pasaba, es más, mientras que toda la saga del infinito ocurría y Natasha andaba con S.H.I.E.L.D. y los Vengadores,
Después, el Cuarto Rojo logró utilizar la información del Soldado del Invierno para inventar una especie de control mental que aplicaron a todas las demás viudas, incluida Yelena. A Natasha no le tocó, ella se alcanzó a librar. Sin embargo, una viuda logró escaparse con unos antídotos para esto y cuando Yelena la estaba cazando, la rocían con uno de ellos, liberándola también. Ella le mandó los antídotos a Natasha para que los Vengadores hicieran algo, pero pues como están las cosas, va a ser que no. Así que Natasha se lanza a Budapest a reunirse con su hermana. La verdad no sé si sea opinión impopular, pero para mí Yelena solo con su aparición en esta peli me gustó más que Natasha con todas sus apariciones anteriores, en todos los aspectos, como personaje, como actriz y bueno, también es muy linda. Creo que la amo. Todo bien con Natasha, pero Yelena es indudablemente superior. Natasha no entiende todo lo que le cuenta a Yelena porque según ella el Cuarto Rojo había dejado de existir al momento en que ella se unió a S.H.I.E.L.D. y es que acá también nos dan contexto sobre el chiste interno que tenían ella y Clint sobre Budapest. Al parecer en Budapest fue a donde mandaron a Clint a matar a Natasha, pero como vio que era chida mejor la convenció de unirse a S.H.I.E.L.D. y su prueba de iniciación era matar a Dreykov. Ella sin problema lo hizo, pero el plan involucraba hacer kaboom en el edificio donde estaba y para confirmar que estaba ahí debía ver si su hija llegaba al edificio. Con todo el dolor de su corazón no le importaron los daños colaterales y tanto Dreykov como su pequeña Antonia volará en pedazos para siempre. Pero pues no fue tanto así, resulta que Dreykov sigue vivo y completamente ileso, manejando el Cuarto Rojo muy en las sombras para que ni Natasha ni los Vengadores lo descubrieran. Pero bueno, ahora que ya lo cacharon es la oportunidad perfecta de Dreykov para vengarse de Natasha, por lo que manda al supervisor tras de ellas. Voten la junta, por favor. Noté que copiaste mi barba. Se nota que en esta peli querían replicar el estilo de los Russo. Hay muchas cosas muy parecidas, pero pues no lo lograron tan bien. Supongo que la intención era hacer una Winter Soldier y pudieron hacerlo con este güey, pero ya hablaremos de eso. Como los Vengadores no podrían hacer nada porque la p*** ONU no los dejaría, Natasha quiere destruir el Cuarto Rojo y anima a Yelena a que juntas maten a ese cabrón. Sin embargo, no saben dónde está. Esa información se las bloqueaban a las viudas, por lo que deben buscar a sus padres falsos para ver si consiguen la ubicación. Alexi acabó en una prisión rusa todo apestoso y andrajoso por el motivo que les digo que me guardo para el video de Thunderbolts. ¿Qué es? Pero ya. Pero el punto es que a Dreykov poco o nada le importaba ese güey y en cuanto pudo lo metió en prisión. Natasha y Yelena lo sacan de ahí con unos muy buenos super trajes, sobre todo el de Natasha, y ya teniéndolo fuera se dan cuenta de que no le sirve de nada, es un idiota, tampoco sabe una mierda de Dreykov y el Cuarto Rojo, además de que se pone a delirar con sus supuestos días de gloria. Captain America. A ver, esto sí necesito que algún día aclaren qué pedo. En prisión también hablaba de esto, pero ahí puedes entender que lo hacía para fanfarronear, pero acá lo está diciendo en serio. En la propia peli dejan claro que estos dos no pudieron haberse encontrado, porque aunque nunca dicen cuándo Alexi se convirtió en el Red Guardian, asumimos que fue en los 80s, cuando Steve estaba pero si bien tieso. Entonces no se lo pudo encontrar de ninguna forma, pero insisto, está hablando en serio aquí. ¿Por qué? ¿A quién vio? A Saya no creo, porque por cómo explica su historia jamás en la vida se hubiera puesto un traje de estos. ¿Qué pedo? De las mayores incógnitas del UCM. Y sí es una incógnita, no es un error, porque repito, en la propia peli dejan claro que no pudieron haberse encontrado. Veremos si algún día resuelven esto. ¡Hey, lo dudo! Pero bueno, como Alexi no sabe nada, mejor van con Melina, y al menos en eso sí le sirvió, las lleva a donde está, y se dan cuenta de que ella era la encargada de desarrollar todo esto del control mental porque tiene una granjita donde lo prueba con los cerdos. Aún así, nuevamente, más que ayudarlas, Melina también se pone medio pendeja a decirse cochinadas con Alexi y decirles que no pueden hacer nada ya que Dreykov lo controla todo y la chingada, a lo que Natasha aprovecha para sacarse todo lo que lleva dentro desde niña, mentándole la madre al par de pusilánimes, provocando que nuestra querida Yelena llore. That wasn't real. Who cares? Don't say that. It was real to me. You are my mother. You were my real mother. The closest thing I ever had to one. The best part of my life was fake. And none of you told me. Florence Pugh tiene una maestría en llorar. Cualquier escena de ella llorando te llega en el alma. Y si no me creen, vean Midsommar. Mínimo los primeros 15 minutos y lo entenderán. En fin, aunque son bastante basura este par, aquí relucen los detalles que les dije al inicio del video. Ambos sabían lo que les esperaba a las niñas, ambos no estaban del todo de acuerdo con ello, pero no hicieron nada para detenerlo. Aún así, mínimo tuvieron la decencia de dedicarles atención mientras fueron sus hijas falsas, haciéndolo notar porque Melina guardó el libro que no dejó que Natasha se llevara y porque Alexi nunca olvidó la canción favorita de Yelena. They were singing
Bye, Miss America. No es mucho, pero se aprecia. Sin embargo, el bonito momento familiar no les dura mucho porque las mujeres de Dreykov llegan de sorpresa para llevárselos por una aparente traición de Melina, pero en realidad era un plan maestro orquestado por Melina y Natasha para que ella pudiera estar frente a frente con Dreykov, llegando al momento en el que se cae la película por completo. Y es que lo peor que tiene son sus villanos. Dreykov y el supervisor son malísimos. Como ya mencioné hace rato, todo el programa de las viudas negras hace alusión a la prostitución, por ende Dreykov representa a un proxeneta, y aunque tratan de hacer que lo odies, que te parezca repulsivo, no lo logran de la forma que deberían, porque todo lo desagradable nunca lo vemos, solo te lo dice en la cara, algo que pudieron haber trabajado a lo largo de la peli con diversos gestos o escenas un poquito más incómodas, solo hacen que lo suelten un discurso de malo muy malo para dejarte claro lo misógino de mierda que es, que más que hacerlo repulsivo lo hacen ver muy patético y que no te lo tomes en serio en ningún momento como una amenaza real. O sea, el vato tiene feromonas que impiden que cualquier viuda le pueda hacer daño. Es muy ridículo. Pero más ridícula es la revelación de la peli, la cual no debía ser tratada como una revelación, pero así fue. Y por supuesto estoy hablando de quién es el supervisor. ¿Y tú quién eres? Mejor dicho, supervisora, pues resulta ser Toñita, el daño colateral. Una vez más, Marvel desperdicia un personaje, porque para quien no lo sepa, Taskmaster es un villano recurrente de varios héroes de Marvel, no es exclusivo de uno solo, ya que él es un mercenario con la habilidad de copiar las habilidades de sus oponentes, no que literal pueda copiar poderes, pero sí aprender sus patrones de movimiento, o sea, su forma de pelear. A él le mama eso, aprender más combos, y habría sido un excelente antagonista de la película si lo mantenían tal cual, un mercenario con personalidad, con mejor traje de paso, que impusiera más, porque con todo respeto a Toñita, véanla nomás comparada con el doble de acción. Él es el que tuvo el traje la mayor parte del tiempo, él sí que es un Antonio, sí desprende aura, y era lo que le hacía falta a esta peli, lograr algo tan icónico como en su momento lo fue El Soldado del Invierno, porque no hacía falta que lo hicieran Toñita, esto lo hicieron como para que Natasha viera todo el daño que le hizo y tuviera una forma de enmendarlo, pero honestamente creo que tenía mucho más peso que Dreykov le hubiera dicho: ¿sabes? Lo único que hiciste ese día fue matar a esa niña, a mí no me pasó nada. Habría sido un golpe muy duro para Natasha, algo terrible en su historial, sí, pero pues así es la vida, la cagó y ahora su forma de enmendarlo debe ser liberar a todas las viudas. No hacía falta que pusieran este cascarón vacío que no te genera ninguna emoción y que ni se dignaron en mejorar en un futuro. Directo. Pero si ya con esto la peli se pone bastante tienen una batalla final muy olvidable en el Cuarto Rojo, que por cierto me olvidé de mencionar que es una fortaleza que mantenían oculta En el aire, ¡en el aire, y luego, para colmo, en esta batalla, mientras destruyen la fortaleza flotante, se da la escena más recordada y no precisamente para bien de la peli. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Miren, los efectos de Marvel, como venimos viendo, desde Age of Ultron empezaron a dar fallas, a veces se notaban más, a veces menos, pero a partir de la fase 4 se volvió mucho más escandaloso el pedo, justificada e injustificadamente. A veces creo que sí se exageraba mucho con ciertas películas que las crucificaban nada más por una escena que se veía mal. Por ejemplo, esta peli, nomás esta escena se ve mal, el resto es decente, pero igual, no voy a negar, ya proyecto que no tuviera CGI cuestionable simplemente no podía ser de Marvel o de superhéroes. El bajón fue general. ¿Por qué? Honestamente no lo sé. La sobreproducción seguramente, pero para ese tema tendríamos que hacer un estudio enfocado únicamente en la industria de los VFX porque, repito, el problema es general. En fin, destruyen el Cuarto Rojo, Dreykov se muere y liberan a las viudas junto con Toñita para que pueda tener una nueva vida. Al final, Natasha hace que Ross vaya al punto donde cayó el Cuarto Rojo para que se haga público todo lo que pasó, pero para que su familia y las viudas puedan escapar, ella se queda como señuelo. Se despide de Yelena después de que le regale un chaleco que se compró con muchos bolsillos, sin saber que seguramente es la última vez que se van a ver. Y en un final extendido y alternativo que no entiendo por qué eliminaron, Natasha recibe a Ross personalmente, el vato como que reflexiona de que Natasha no es tan mala como creía al tumbar todo lo del Cuarto Rojo. Medio que esta escena habría servido que no la eliminaran para que mínimo no fuera tan abrupto el cambio que se ve en Ross en Capitán América 4, pero pues la eliminaron, ¿qué se le va a hacer? Y tiempo después, ya habiendo adoptado el look de Infinity War,
War en un intento de igualar el estilo de Yelena, Natasha vuelve a su casa de Ohio mientras ve a muchos niños jugando a ser los Vengadores y una de ellas, la pequeña Viuda Negra, le dispara con sus brazaletes. Un final muy emotivo que justificaba el por qué no decidieron hacer una película tan esencial y turbia, pero que eliminaron sabrá Dios por qué. Todo para reemplazarlo por el buhonero chafa llevándole un Quinjet para que ayude a Steve a juntar a toda la banda. Y como escena postcréditos tenemos la que originalmente iba a ser la presentación de Valentina, aunque igual no quedó tan mal como acabó saliendo. Si lo hubiéramos visto primero aquí no hubiéramos sabido bien quién es, pero como sea, en la escena vemos a Yelena tras la muerte de su hermana con su perrita Fanny visitando su tumba, y Valentina llega a darle el trabajo de asesinar a Clint, el presunto asesino de Natasha. Y aquí aprovecho para comentarles algo que me lleva atormentando desde el año pasado, pues como ven aquí, Yelena tiene a Fanny, una linda perrita, y acá ya no. No quisiera decirlo, pero creo que se entiende más el por qué Yelena está como está en Thunderbolts. Bien, Black Widow es una película muy normalita, pero sí que tenía mucho potencial, ya sea para ser la película más transgresora del UCM o incluso manteniendo el tono que prefirieron usar, pudo haber sido más memorable, solucionando el problema de los villanos. Lamentablemente no fue así, estuvo muy desperdiciado el potencial, pero aún con eso, la peli en mi opinión entra en esa categoría de ok, junto con Thor, Iron Man 2, The Incredible Hulk, etc. A mí no me parece mala u olvidable. Bueno, eso último quizás sí un poquito, pero no tanto como Ant-Man and the Wasp, por ejemplo. Siento que el tema de la familia falsa de Natasha lo manejaron bien, Yelena es un gran personaje y le da mucho corazón a la película. Natasha también sostiene bien la historia como protagonista, pero por otro lado, los villanos son mediocres, Alexi es un pendejo y Melina está desperdiciada. No solo aquí, también en el UCM en general, no sabemos nada de ella ahorita. Para eso habría estado mejor que la mataran aquí, sacrificándose por alguna de sus hijas, pero pues no se arriesgaron, no fueron más allá, y si a eso le añadimos todos los problemas que tuvo detrás de su estreno, la peli estaba condenada al olvido al momento en el que salió. Les vuelvo a decir que en mi opinión esta película debió estrenarse en lugar de Capitana Marvel, era lo más lógico. Capitana Marvel al final no hizo casi nada en Endgame y en cambio Natasha sí fue de vital importancia, su sacrificio habría tenido mucho más peso si veíamos esta película antes que Endgame. Sin embargo, por haberla dejado para después y con la llegada de la pandemia, esta película llegó en el peor momento posible, uno donde ya no le interesaba a nadie porque era una historia de un personaje que ya habíamos visto morir y que ni siquiera era una historia de origen, por lo que lo que hubiera pasado en la peli no debió haber sido tan importante, ya que si no se habría mencionado en Infinity War o Endgame. Ya con eso muchos no teníamos nada de interés en ver la película, pero bueno, mínimo se estrenaba un año después que Endgame, no era tanto tiempo, pero llegó la pandemia y no se pudo estrenar en su fecha original, aplazando aún más el interés, hasta que fue prácticamente nulo. Y en aquel entonces, por el problema de no tener los cines funcionando normalmente, a Warner se le ocurrió la idea de estrenar simultáneamente sus películas en cines y en HBO Max. Una decisión más que cuestionable, por no decir pésima, era pegarse un tiro en el pie porque el mero día del estreno no solo ya estaba en plataformas, sino que en medios alternativos, por así decirlo. Así que no era negocio, pero en ese entonces se podía llegar a entender la decisión por la situación del mundo y porque le servía de publicidad para HBO Max, impulsando su plataforma para la guerra del streaming, que estaba en su mero apogeo. Como era de esperarse, Disney copió esta idea, pero aún peor. Para amortiguar el vergazo de la piratería, se les ocurrió cobrar $30 por verla en la plataforma, limitando todavía más el público de la peli, porque ¿quién mierda iba a pagar eso por ver una película en una plataforma? Ni un Blu-ray te cuesta eso. Entonces, si ya venía sin fuerza, con eso la mataron por completo. Solo la vimos 4 gatos, los fans de Marvel que nos quedamos después de Endgame, que vemos todo lo que sale, y pasó sin pena ni gloria. Bueno, miento, sí dejó una que otra pena, porque por esta forma de estrenarla tuvieron problemas con Scarlett Johansson, que al ser productora estaba estipulado en su contrato que una parte de las ganancias generadas en taquilla era para ella, pero como esta forma de estrenarla entorpeció la taquilla, se las dejó caer con todo el peso de la ley. Queda notificada. ¿Nos demandaste? Total que puras tristezas con esta peli, cuando la verdad no se merecía tanta desgracia. Es una peli decente que tenía potencial para muchísimo más, pero no conforme con desperdiciarlo, también llegó en el peor momento posible. En fin, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete, dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no, era en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the spring.